Bienvenidos a este ciclo de conferencias virtuales. El día de hoy vamos a enfocarnos en un tema muy solicitado y pedido por muchos vecinos y muchos públicos en general, el cual es criterios básicos para un correcto diseño de jardines. Este ciclo constituye conferencias, constituyen herramientas para la adecuada gestión ambiental que se puede desarrollar en una ciudad. Para empezar este tema, adelante, tenemos que definir lo primero, ¿qué es un jardín? Lamentablemente, al tener el panorama entero de qué es un jardín, no sabemos clasificar hacia dónde enfocarnos, ya que el jardín es manejado de distintas formas por distintas personas en base a su definición. Entonces, ¿qué es un jardín? Principalmente un jardín es un área delimitada, manejada, controlada por el ser humano, por el hombre, donde se satisfacen necesidades de ocio, placer y aprendizaje. Bajo este concepto, podemos darnos cuenta que el jardín es mucho más allá de lo que nosotros vemos solamente en el patio de la casa o dentro de la casa o en la parte exterior, ya que un jardín puede constituirlo un parque, ya que es un área delimitada, controlada, manejada por un ser humano, por el hombre, y se satisfacen necesidades de ocio, placer y aprendizaje. Bajo este contexto vamos a encontrar muchas áreas verdes que consideramos solamente como área verde, solamente como una loma, solamente como una alameda. Vamos a darnos cuenta que son jardines. Y al ser jardines, o bajo el contexto de jardines, cambia toda la figura. Ahora, ¿qué es lo importante para diseñar esta área verde? Lamentablemente, no podemos caer en el tema del gusto, porque si entramos al tema del gusto, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué le gusta a la persona que tengo al lado? ¿O qué le gusta a la persona con la que vivo? Caemos en un mundo muy superfluo. Realmente no es un tema certero. Entonces, cuando yo defino esto, y defino qué cosa es y cómo lo voy a diseñar, entramos al punto de diseñar un jardín. El diseño de un jardín realmente es muy amplio. ¿Puedes retroceder las diapositivas? Es muy amplio, ya que tenemos inicialmente, la anterior por favor, inicialmente tenemos un área delimitada, la cual tenemos que aprender a manejar correctamente. Uno de los principales problemas en muchas personas que ven esto de acá es que el jardín lo clasifican o lo deducen simplemente como un espacio verde. A partir del siglo XX esto ha cambiado muchísimo, ya que el área verde, el jardín, no solamente se considera las plantas, sino también tiene un factor de mobiliario. El mobiliario cambia toda la perspectiva, porque ahí combinamos la parte verde con la parte inerte o la parte de cemento, madera o lo que queramos poner, que son materiales abióticos introducidos por el hombre. Entonces, al combinar ambas cosas, caemos en la clara definición de que tenemos que manejar conceptos de arquitectura, conceptos de verdes, de paisajismo, de agronomía, de forestería, para poder combinar ambos y poder tener un mismo producto, lo cual se va a determinar como jardín. A mí muchos me preguntan, y me preguntan bastante, me dicen, ingeniero, ¿cada qué tiempo riego mi jardín? La pregunta es tan amplia, realmente, cuando me hacen esa pregunta, porque la respuesta sería, disculpe, ¿y qué tiene usted en su jardín? ¿Y por qué va a cambiar este resultado de lo que se va a responder? Porque si tenemos un jardín de puros cactus, yo no le puedo decir riéguelo todos los días, porque va a matar a los cactus, el exceso de humedad va a matar a la planta. Si por el contrario es un jardín tropical, yo no puedo decirle riéguelo una vez cada mes, porque va a matar a las plantas por falta de agua. Entonces, caemos en la conclusión de que el jardín no lo digamos como jardín, solamente como un jardín. Hay que especificar qué tengo en mi jardín, hay que conocer qué especies tengo en mi jardín, cómo manejo ese jardín, y ahí cabe la palabra del manejo. Cómo manejo ese jardín, cómo cuido ese jardín, qué requiere ese jardín y todo lo que conlleva alrededor de ese jardín. Entonces, realmente estamos dándonos cuenta que la palabra jardín no es como yo la conocía siempre, decía el jardín de mi casa, el jardín del parque, el parque, porque tiene una serie de contextos diferentes, los cuales lo convierten en un área distinta. Yo hago mucho esa comparación. Me preguntan, ingeniero, ¿cada qué tiempo saco a pasear a mi perro? Disculpe, ¿qué perro tiene? ¿Un pastor alemán? ¿Tiene un chihuahua? ¿Tiene un poodle? Depende de la raza del perro, es cada qué tiempo lo vas a sacar a pasear, porque probablemente mi perro sale todos los días y es un pequinés. Sale todos los días y con 2 vueltas al parque el perro se siente cansado. Pero si tengo un pastor alemán, lo saco y créame que le puedo dar 20 de esas vueltas al parque y no va a estar cansado. Entonces depende de la raza del perro. Determinemos esto, depende mi jardín, de qué tengo en mi jardín.
Lamentablemente, si tengo una especie u otra especie o una combinación de especies, va a haber un manejo totalmente distinto. Entonces, bajo este contexto, vamos a empezar a ver los 4 criterios básicos de un diseño de jardines. Realmente yo les comento que este tema es súper amplio. El día de hoy vamos a ver simplemente 4 criterios básicos del diseño de un jardín. Podremos en siguientes charlas o conferencias que puedan dar virtuales investigar un poco más sobre el manejo, sobre la determinación de especies, sobre nociones básicas del diseño, no sé, el manejo del color incluso, de los espacios, de las texturas, de las formas, la cuarta dimensión, el punto focal, el parcial perfecto. Hay tantas determinaciones y este mundo realmente del diseño es tan amplio que vamos a tratar simplemente de compilarlo el día de hoy en 4 criterios básicos para el diseño de jardines. Entonces, la pregunta salta rápidamente. ¿Cómo diseño mi jardín? Perfecto. Esta normativa o estos 4 criterios básicos son lo general que debe saber cualquier persona antes de intervenir y decir, hago en mi jardín tal o tal otra cosa. Porque si hacemos tal o tal otra cosa, vamos a caer en el plano del gusto. Y como les dije al inicio, el gusto mío puede ser distinto al gusto de mi pareja, al gusto de mi hijo, al gusto de quien sea, de mis padres, puede ser muy distinto. Por tanto, ¿cómo diseño un jardín? Primer paso básico. El primer paso básico es identificar el entorno, conocer el entorno al jardín. Ojo, no hablo solamente de las casas aledañas o todo esto, sino hablo de un entorno más global. ¿Qué hay? Yo les pongo un ejemplo. Si yo diseñase un jardín xerófito, seco, de cactáceas en la selva, ¿sería adecuado? Pues creo que salta rápidamente a la vista de que no sería para nada adecuado, porque el tema de manejar un desierto en una zona tropical sería un caos para la planta. Por tanto, lo primero que yo tengo que hacer es identificar el entorno, conocer el entorno. ¿Para qué? Para hacer un adecuado paisaje acorde a lo que tiene alrededor. Eso no significa que no pueda cambiar el estilo, ojo, pero tengo que seguir una secuencia del entorno. Entonces, cuando yo identifico el entorno o conozco el entorno, me fijo en algunas cosas claves, como suelo, viento, luz y agua. Esto de acá es lo que va a cambiar totalmente todo, ya que la planta o las plantas van a sentarse en este nuevo hábitat o microhábitat. Cuando yo comento esto, el tema del diseñar un jardín y qué diferencia hay con diseñar una terraza, un balcón, un techo, es muy diferente. ¿Y saben por qué es muy diferente? Porque lo comentaba hace poco, hace unos días, cuando tienes una maceta, una planta en una maceta, tú te vuelves el dios en esa maceta. ¿A qué me refiero? Tú decides cuándo la riegas, cuando llueve. Tú decides cuándo hay sol, cuando hay luz. Tú decides cuándo hay sombra. Si yo deseo que esa maceta no tenga luz nunca más, la meto en un cuarto cerrado y le tapo toda la iluminación. Si por el contrario deseo que esa planta se mantenga expuesta al ambiente, la saco afuera de mi casa y la dejo expuesta al ambiente. ¿Me entienden? Yo soy el generador de lo que voy a hacer en esa maceta. Pero entonces, ¿en qué complica eso? Complica y favorece. Cuando yo diseño un jardín, ojo, estoy hablando de una terraza, de un techo verde, de un balcón. Cuando yo diseño un jardín, tengo la facilidad de poder mezclar 2 especies que no comparten el mismo sustrato o suelo, como está indicado en la pantalla. Como lo vemos, no comparten, pero pueden estar una al lado de la otra. Cosa que no va a ocurrir cuando tengo un jardín abierto, ya que la corrección del sustrato del suelo, que es donde está la planta, valga la redundancia, plantada, y donde toman los nutrientes, va a tener que cambiar y va a ser prácticamente uniforme. Entonces, menciono esto porque el tema del suelo y el tema de la estabilidad de la planta es clave. Por tanto, tenemos suelo, viento, luz y agua. Estas 4 cosas nos llevan ¿a qué? A un microhábitat o a un hábitat, un nicho ecológico que tienen las plantas. ¿Ok? En ese microhábitat que yo le formo, porque yo soy el que le decide cuándo el ambiente, si está expuesta o si está techada, yo le voy a definir cuándo va a llover, cuándo va a abonarse, cuándo va a haber sol, cuándo va a cubrirse. De repente mi jardín es expuesto, pero yo decido poner un toldo en verano, le estoy reduciendo las horas de luz. Yo genero ese microhábitat, ese hábitat que yo creo, va a ser un microhábitat que va a abarcar distintas situaciones y cosas en sí. Eso incluye, señores, insectos, incluye
hormigas, incluye hongos probablemente, algas. ¿Por qué? Porque ese microhábito que voy a generar, lo voy a generar a favor de mi área verde. Eso va a generarse a favor de mi área verde. Siguiente, por favor. Entonces, una vez que tengo definido el suelo, el viento, la luz, el espacio, comienzo a ver las vistas desde y hacia el lugar. ¿Qué pasa con el jardín? El jardín puede ser visto o apreciado desde lo alto de otro jardín, de otra casa de repente, o puede ser apreciado directamente en un corte horizontal. Acá vamos a aprender que hay dos tipos de vista. Una que es la vista en planta, que es la que se ve desde lo alto, puede ser de la casa del lado, del segundo piso, del techo del costado, y otra que es el corte horizontal, que es el que tú ves directamente encaminando el jardín y apreciándolo. ¿Por qué se mencionan estas dos vistas? Porque las vistas van a cambiar mucho a la perspectiva del jardín. Yo la puedo ver desde arriba y puedo ver una figura geométrica hecha, o puedo verla desde abajo en un corte horizontal y no la aprecio. Entonces, voy a apreciar las vistas desde y hacia el lugar. Importantísimo conseguir un plano arquitectónico. ¿Para qué? Para determinar conexiones hidráulicas, conexiones eléctricas y saber en dónde puedo plantar o no plantar. ¿Ok? Y tercero, conocer la geología de la zona. ¿Qué tipo de suelo tiene? ¿Qué tipo de pedregosidad tiene? ¿Qué tipo de nicho va a tener la planta cuando llegue? Entonces, al conocer el sitio y el entorno, el jardín debe ser diseñado y apreciado en base a su sitio. La orientación del terreno es muy importante. Tengo que determinar, y ya en este momento existen aplicaciones en el celular infinitas para determinar hacia dónde está el norte, el sur, el este o el oeste. Tengo que determinar mi orientación del terreno, qué orientación tiene. Además, tengo que determinar la topografía, la vegetación existente, los vientos y el paso del sol. Es muy importante y clave en el jardín conocer cómo gira el sol y dónde se detiene. El sol da vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el sol va a llegar a un punto en que va a parar el mediodía, va a parar el punto medio y donde va a caer más cantidad de luz. Esa cantidad de luz es la que tiene que girar, la que tiene que soportar las plantas que sean con mayor intensidad de luz, no por el contrario. En base a esta iluminación que se va a ver afectada o expuesta al jardín, vamos a determinar dos tipos de plantas. Las plantas heliófitas y las plantas hesiófitas. Las heliófitas son las superiores, digamos, las que pueden tomar un poco más de cantidad de lumínica y no verse afectadas, y sin embargo las hesiófitas son las que sí requieren menos cantidad de luz. Yo diría mucho que hay una gran confusión con esto, porque pasa que muchas personas dicen, esta planta es de sombra, no requiere luz. Y señores, no es que la planta no requiera luz, todas las plantas requieren luz y no harían fotosíntesis. Que requiera menor cantidad de luz es muy diferente a que no requiere nada de luz. Las plantas que requieren poca cantidad de agua, como las xerófitas, no son plantas que no requieran agua. No piensen que la cactácea que tienen en su casa, el cactus, es una planta que no van a regarla nunca, que van a dejarla seca todo el tiempo. No es así. Requiere hidratarse, que puede retener más cantidad de agua, es distinto, y puede soportar periodos de sequía sin agua, es muy distinto. Por tanto, debemos determinar claramente qué planta es heliófita, qué planta es hesiófita, qué planta requiere luz, qué planta requiere menos cantidad de luz, para así poderla identificar en qué zona del jardín la voy a poder poner. Y eso viene en base a qué? Al giro del sol y a saber hacia dónde está el sol apuntando el mediodía. Entonces, esto de acá y esto que les menciono de las plantas heliófitas y hesiófitas es muy usado y tiene que estar muy claramente definido, sobre todo en jardines con estilo tropical, ya que en esos jardines, como vemos en las imágenes, vamos a jugar con varios estratos de planta, superior, medio, inferior, e incluso hay uno que yo le llamo subinferior o rastrero, tapizante, que constituyen el césped, las plantas suculentas, las plantas que cubren como alfombra. Ese tipo de plantas es el espacio subinferior o rastrero. En la imagen, una vez que tengo determinado esto, puedo ver la posibilidad de planos preliminares. En un plano preliminar, lo que yo voy a tratar de hacer es sectorizar cuál es la forma para determinar el espacio del jardín.
Esto viene basado en base a qué espacio deseo yo apreciar, porque tengo que entender que el jardín viene muy acorde al uso que va a llevar ese jardín. Si yo quiero dar espacios libres, espacios privados, espacios de conversatorio, espacios de juego con los niños, esa determinación de espacios tengo que sectorizarla en un plano, en un papel, a mano alzada la puedo hacer, tranquilamente puedo sectorizar un espacio del otro. Seguido de esto, debo hacer un reconocimiento del lugar. Tener claramente identificado qué tiene el jardín. Señores, en Lima el 99.9% de jardines está instalado. Entonces tenemos que aprender a ver qué espacios son los que tienen y reconocer el lugar. Poder ver cuáles son sus potencialidades en base a lo que tiene. Porque la idea tampoco no es venir y decir, voy a diseñar mi jardín y pum, me vuelo todo y comienzo a plantar como loco por todos lados. No es la idea. La idea es tratar de acogernos a la zona y por eso el primer objetivo, el primer punto de esto fue conocer el entorno para poder ver qué tengo alrededor y cómo lo pueda jugar o asociar. El correcto diseñador, el correcto paisajista es el mayor reto realmente es tratar de acoplar lo que tienes a lo que buscas. No destruir todo y poner. Claro que es lo ideal para mí como diseñador, para mí como paisajista, lo ideal viene a ser, claro, porque no tengo un jardín, un lienzo verde, como yo le llamo, ¿no? Todo limpio, como el que vemos en la imagen, todo limpio, que me dicen diseño ingeniero. Para mí es maravilloso, yo digo perfecto, me pongo es una paleta libre de colores, hago por acá, por acá, por acá, pero no es la realidad siempre. Y digo no siempre porque sí ocurre en algunos casos, yo he ido a muchos jardines, he instalado jardines nuevos, donde he podido yo generar los espacios verdes, yo mismo crearlos, diseñarlos y establecerlos, siempre con un arquitecto al lado que me determina nuevas casas, y he tenido espacios donde he sido todo lo contrario, han sido jardines que ya tenían algo establecido y que tenía que respetar. O he tenido clientes incluso, muchos clientes que me dicen, ingeniero, toque todo, quiero un jardín tropical, conversa conmigo, ¿no? Quiero un jardín tropical, pero quiero que me deje el cactus del centro, porque ese cactus lo plantó mi abuelo, y mi abuelo, que en paz descanse, es la presencia de mi abuelo acá. Entonces, ven el reto es cómo jugar ese cactus en un ambiente tropical. ¿Cómo hago para juntar las dos cosas? Porque es bien complicado decirle, no, ¿sabe qué? El cactus sale, no se podría hacer una cosa así. El reto del diseñador es ese, poder jugar con eso. Realmente la imagen nos muestra un lienzo verde, que es lo ideal, pero no es el reto, digamos, para un paisajista, para un diseñador. Entonces, esta parte, cuando yo les mencionaba lo del cliente, es muy clave, porque mucho es lo que yo puedo ver como diseñador del espacio verde y es distinto lo que el cliente o la clienta es la que quiere en su espacio. Por eso es que debe haber una conversación entre cliente y diseñador. Esa conversación es clave, esa entrevista es clave, porque eso me va a dirigir a poder generar los espacios que él desea y que él busca para su tranquilidad y para su confort, ¿no? Hay algo que es muy importante mencionar en este punto. Un jardín diseñado, señores, un jardín bien diseñado, mantiene tres cosas importantes. Les comenté al inicio de la ponencia de que un jardín no se hace por puro gusto, no sé porque yo elegí acá y porque dije acá qué bonito y esto está, porque de repente viene otra persona y me dice lo que tú has puesto ahí no combina, no esto. Pero para no caer en eso, porque el diseño es muy ambiguo, vamos a definir claramente tres objetivos que deben de cumplirse en todo jardín. El diseñador busca estos tres objetivos. El primero es generar un concepto. Ese concepto, en forma sencilla de explicar, es como el título general de mi obra. Ese concepto me va a arrastrar a todo, al mobiliario, a las plantas que use, a la distribución, a lo que voy a generar. ¿Por qué? Porque este concepto va a ser como que mi título general de mi obra. Les pongo un ejemplo. Concepto, romanticismo. Se puede entender que es mi jardín, no va a llevar flores exóticas de colores, porque el romanticismo es un poco más suave, más tenue, de repente llevará colores rosados, pasteles, que puedan ir de acorde. Se puede entender que mi jardín no va a ser un jardín extravagante con un juego de niños ahí, porque el romanticismo tendría de repente tener una laguna, una loma, pero mi romanticismo va a ser, mi primera palabra
la que va a definir el título de mi jardín. Concepto. La segunda palabra o la segunda definición que tiene que tener cualquier persona que diseñe un jardín es la explicación. Esa explicación viene amarrada a mi concepto. Porque si yo tengo un romanticismo y me preguntan a mí, ingeniero, ¿y por qué bajo su concepto puso esto de acá, esta laguna al lado de estas plantas que son perennes? ¿Y por qué? Porque basado en el romanticismo, yo deseo que esas plantas perennes me alegren cada vez que las personas naveguen por la laguna y puedan asociarlas y verlas. ¿Me entienden? La explicación va a ser una herramienta fundamental para el diseñador, porque va a ser lo que me va a permitir responder técnicamente, no es lo que se me ocurre, es técnicamente a cualquier parte del concepto que yo haya desarrollado. Y la última parte, y es por algo que yo diferencio mucho a un diseñador de un paisajista, la última parte es mi línea de diseño. Dentro de mi línea de diseño, ambas partes, concepto y explicación, caen o redundan sobre una línea de diseño. Este romanticismo puede estar contenido en un jardín estilo francés, o este romanticismo puede estar conferido en un jardín estilo inglés. ¿Me entienden? O sea, todo esto va a recaer sobre esto. Mientras que el paisajismo define otra cosa, porque el paisajismo define que sí, que el paisajismo hay que evocar paisajes naturales o conocidos en mi espacio para que pueda animarlos. Y yo considero que el paisajismo está dentro del diseño de jardines. Es una herramienta más de diseño de jardines porque es mi línea de diseño. Esa línea de diseño tiene que estar claramente definida. Si es tropical, si es corte inglés, francés, mediterránea, etc. Japonés, yo lo voy a definir. ¿Ok? Entonces, esta conversación con la cliente o los clientes es sumamente clave. Siguiente, por favor. Una vez que tengo todo esto y ya deseo empezar a generar un poco más de ideas, debo reconocer el marco del jardín. Una cosa es el reconocimiento del entorno, porque el entorno me aleja mucho y yo veo mi entorno en una cuadra, en una manzana. Yo determino cuál va a ser mi entorno para que venga asociado. Y otra muy diferente es el marco del jardín. Porque el marco del jardín sí delimita. ¿Y delimita a qué? A mi definición inicial de jardín. ¿Qué es un jardín? Un espacio delimitado y controlado por el hombre. Entonces, esa delimitación, ese marco encerrado de mi jardín va a ser lo que me va a guiar y tengo que identificar correctamente. Al ver el marco, voy a poder conocer qué tengo alrededor, cercano. Ojo, no hablo del entorno, hablo de lo más cercano. Tengo un árbol, tengo un arbusto, tengo plantas. ¿Qué me delimita mi área? ¿Qué hace mi jardín y cómo lo puedo yo asociar a mi diseño? ¿No? Ojo, el marco puede ser no solamente, y por eso es que lo aclaré al principio y quería dejarlo muy claro, el jardín no es solamente área verde, por favor. Ya olvidemos eso de ahí porque el jardín como jardín, desde el momento que lo maneja el hombre, ya tiene mobiliario. Y se considera desde el siglo XX jardín eso, como el uso del mobiliario. Entonces, mi marco puede estar contenido, como lo vemos en la foto, imágenes como una pared, una parrilla puede ser mi marco. La delimitación de mi casa puede ser mi marco. O puede ser una combinación de ambas cosas, mobiliario con la parte verde, ¿no? Ahora, al ser el mobiliario parte de mi marco, mi jardín es fácilmente cambiable. ¿Por qué? Porque el mobiliario es inerte. Si esta pared yo la pinto de mañana de azul, o si mañana la pinto de amarillo, o si mañana la pinto de fucsia, estoy cambiando el tono de mi jardín y cambia el estilo de mi jardín. Siguiente, por favor. Ya que si al ver eso, vemos en la imagen una pared celeste, la misma pared amarilla y la misma pared roja. Y podemos darnos cuenta cómo esa pared, sin considerar nada de plantas, el reflejo que le hace al jardín lo cambia totalmente. Entonces, tengamos que tener en cuenta una cosa. Acá hay un tema de arquitectura y hay un tema de paisajismo y de diseño de jardines y de área verde urbana muy contenido en esto. No es solamente decir, el jardín ya se ha vuelto un espacio compartido por muchos profesionales. No es solamente decir, ya, yo soy agrónomo, yo soy forestal, yo soy biólogo y yo voy a mi jardín y hago mi jardín. No es lo único, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, todo esto, señores, engloba ¿a qué? Al primer criterio básico de un jardín. Imagínense, el primer criterio básico. Hemos tratado de separar y de explicar cada punto por fin de que se comprenda lo mejor posible. Como les digo, yo podría hablar 2 horas de cada punto, pero estamos tratando de resumir todo esto como una primera conferencia virtual
de criterios básicos para el jardín, ¿no? Como segundo paso, vamos a encontrar la elaboración de un cuadro donde yo considere qué elementos son muy importantes y qué elementos son ansiados. ¿Esto en base a qué viene? Ojo, combina la parte mobiliaria, nuevamente repito, con la parte verde. ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es muy importante para mí y qué es lo que yo deseo a futuro? ¿Qué es lo importante para mí? Lo importante para mí es que hoy día acá hay un cerco vivo y nadie cruce. Pues bien, consigo plantas. Lo anhelado para mí es que mañana más tarde construir una loma acá, en que ahorita es plano, pero mañana más tarde voy a construir una loma acá y quiero que esté verde. ¿Se dan cuenta? Y ahí va a cambiar. Actualmente yo deseo que acá hay una mesa de reuniones con una pérgola. Pero para más adelante me gustaría, en el fondo de mi jardín, construir una piscina. ¿Se dan cuenta la diferencia? Una cosa es lo que yo tengo ahorita, o lo que es muy ansiado, que es tangible rápidamente, y lo otro que es anhelado, que lo voy a ver en el futuro, no un futuro muy lejano. Señores, el jardín nunca se termina de diseñar. Un jardín nunca se acaba de hacer. Es un tema, por lo menos que jugamos con seres vivos, por lo menos que manejamos seres vivos. Los seres vivos cambian por el clima, florean, se secan, mueren, es un ciclo natural de la vida, se reponen, se reemplazan. Hay un ciclo constante de recambios por el clima. Vemos que estamos afectados a tantos factores climáticos en este momento que estamos expuestos totalmente y las plantas están igual de expuestas. Entonces va a ser un recambio constante. Entonces el jardín nunca se termina de hacer ni de diseñar. Siguiente, por favor. Perfecto. Clave e importante. Ya que determiné qué tengo en mi entorno, qué tengo en mi marco, debo determinar qué tengo en mi jardín. Como les repito, yo voy a entrar a diseñar un área verde totalmente abierta o voy a entrar a diseñar un área verde que contiene cosas y que tengo que asociarlas dentro de mi jardín. Porque las plantas son seres vivos. No me gusta, se sale y pum, se mata. No. Por tanto, es clave tener un inventario correcto de lo que tengo en el jardín. Tanto de árboles, de arbustos, como de herbáceas, como de tapizantes. Es clave saber cómo lo tengo y cómo está distribuido. Perfecto, y ahí me voy a comenzar a dar cuenta de muchas cosas, porque cuando comience a hacer el inventario me voy a comenzar a dar cuenta de qué factores crea cada planta, qué tanta calidad de sombra, qué tanta calidad de espacio, qué tanta calidad de verde incluso, ¿no? Cómo van a florear, cómo no van a florear, cómo van a defoliar o deflorar. Siguiente, por favor. Y así vamos a llegar al tercer paso. El tercer paso es los planos para diseñar un jardín. Una manera sencilla de hacer esto, para que no recurrir, yo les digo y les comento que es necesario muchas veces contar con la presencia de un arquitecto, pero les estoy hablando ahí para cuando son temas ya muy digamos, amplios o jardines públicos o son jardines que son ya concurridos por demasiadas personas, pero para un tema casero, yo que me encuentro en mi casa, que estoy afrontando la cuarentena en este momento, que quiero iniciar mi jardín, quiero poner en marcha mi jardín, quiero aplicar lo que he aprendido en mi conferencia virtual, quiero aplicarlo. ¿Qué es lo que hago? Agarro una hoja cuadriculada, una hoja de cuaderno. Denle la variante, depende de ustedes. Denle a cada cuadrado 1 metro. Mi jardín es más pequeño, denle a cada cuadrado 10 centímetros. Mi jardín es más pequeño, denle a cada cuadrado 1 milímetro. No lo sé, eso depende de ustedes. Tengan su jardín cuadriculado y empiecen a determinar cuál va a ser el espacio que van a ocupar con cada cosa. La hoja cuadriculada es una técnica muy conocida porque se maneja incluso a niveles grandes. Cuando tienen un jardín que diseñar y es muy grande y ustedes dicen, wow, ¿por dónde comienzo? La recomendación clave y directa es, señores, cuadriculen su espacio. Cuando me piden a mí diseñar parques, cuando me piden a mí diseñar áreas grandes, yo he diseñado clubes campestres incluso muy grandes, diseñé un lodge en Cusco de 2 kilómetros de largo, ¿me entienden? Estaba el lecho de un río, era pegado a un río. Cuando diseñas cosas tan grandes, tienes que sectorizar tu jardín. Tienes que sectorizarlo y dividirlo, porque así vas a poder manejarlo en cada sector. Y cada sector, el reto va a ser, cada sector diseñado, acoplarlo a un solo eje. Y es interesantísimo hacerlo, porque es como un reto individual que luego se va a tener que unir y unificar como una pieza perfecta. Si no es así, no lo vamos a poder hacer. Por más que yo diga y quiera empezar y diga, mi jardín es pequeño, yo lo puedo hacer rapidito, mira, pongo esto acá, pongo esto allá, no funciona así, señores. Quien está haciendo eso está actuando, por lo que vimos al inicio, por un gusto más que por un diseño. El diseño mantiene las 3 cosas claves que les comenté:
concepto, explicación y una línea de diseño claramente marcadas. Entonces, si queremos diseñar un jardín, tenemos que limitarnos en este momento, agarremos una hoja cuadriculada, grafiquemos el jardín, démosle a cada espacio, a cada cuadrado, una medición y poder determinarlo en general. Después, cuando tengamos esta hoja cuadriculada, podremos generar el volumen y veremos cómo va a ser el espacio que van a determinar estas plantas en el futuro y en el momento de instalarlas. Siguiente, por favor. Entonces, estábamos en el tercer paso y ese tercer paso, cuando retomemos el diseño, vamos a tener que ver los planos para el diseño de un jardín. Es importante manejar claramente esto, por eso es que siempre se recomienda la intervención de un arquitecto, pero si no se puede contar con un arquitecto, si el jardín es interior, si el jardín lo voy a diseñar yo mismo, si el jardín va a ser mío, va a ser como yo lo deseo, es importante respetar estas nociones porque son claves, son criterios, como les comentaba al inicio, criterios básicos para poder manejar esto. Si no se maneja así, vamos a crear un desorden y nuestro jardín va a verse impactado una y otra vez, tratando de llegar a lo ideal, y vamos a estar cambia y cambia plantas, y lo cual no va a ser para nada adecuado, ¿no? Yo les recomiendo esto mucho y realmente muy comentado, que en jardines pequeños, ojo, jueguen con plantas altas al fondo y vayan de grade hacia adelante con plantas más bajas. Esto crea profundidad, señores. Y lo otro que es, digamos, no muy mencionado, es que un jardín pequeño se puede ampliar cuando yo le juego con caminos. Cuando le hago pequeños caminos, ahora, determinemos una noción también básica. Hay una diferencia entre camino y sendero. ¿Qué es un camino y qué es un sendero? Son dos cosas distintas, que se los explicaré en siguientes conferencias virtuales para poderles llegar más a detalle, para no pararnos tanto en ese tema, pero les recomiendo hagan caminos y hagan senderos incluso, en jardines pequeños, ¿ok? Se tiene que ver ese movimiento para que haya ese flujo, ¿ok? Perfecto. Una forma para tomar las medidas, porque claro, yo les digo, ¿no? Vayan a un plano cuadriculado y pongan, es el cartaboneo. El cartaboneo o uso de mi propio cuerpo para poder definir las medidas es clave, señores. Quien vaya a diseñar su jardín, quien vaya a manejar su área verde, debe de conocer claramente cuánto mide su paso, cuánto mide su brazo, cuánto mide su mano, su cuarta. ¿Por qué le llaman cuarta ahora? ¿Por qué se llama una cuarta a esta medida que hacemos? Deme 3/4 de tubo. Y lo mide el señor que vende en la ferretería y es 3/4 de tubo. Deme una cuarta. ¿Por qué cambia esto? La cuarta es la cuarta parte de algo. ¿Y qué es la cuarta parte de mi mano? Pues bien, es mi brazo. Si hacen un ejercicio bien simple y estiran su brazo izquierdo con la palma de la mano hacia arriba y toman la medida desde la punta del dedo, el dedo medio, hacia arriba, hacia 1, 2, 3 y 4. ¿Dónde termina? En la punta de mi hombro. ¿Ok? No en la punta de mi codo, no en la punta de mi brazo, en la punta de mi hombro, acá. ¿Ok? Volvemos a repetir. 1, 2, 3 y 4. Esta es la cuarta de mi brazo. ¿Por qué cambia esto? Porque muchas veces cuando tenemos un jardinero en casa o en la cuadra o en el condominio, el jardinero dice, yo no conozco mucho de plantas, ¿usted conoce algo de plantas? Sí. ¿A cuánto pongo la distancia? Pongo a 3/4. A mí una vez un trabajador mío me dijo, ingeniero, ¿la cuarta de quién? ¿Suya o mía? Y me quedé pensando, por eso lo averigüé. Porque realmente es cierto, pues mi cuarta mide 21 centímetros. La cuarta de mi trabajador puede medir más, puede medir 23, 22. La de otra persona puede medir menos, puede medir 12, 15. Entonces depende eso de qué, del espaciamiento correcto que le demos entre planta y planta para poder conseguir su adaptabilidad y su adaptación correcta en el jardín. Entonces, vamos a realizar planos. Para realizar los planos, vamos a realizar en dos tipos. Plano a mano alzada, y si tenemos el apoyo de un arquitecto, de un diseñador, de un paisajista, pueden haber manejo de planos a nivel digital. ¿Ok? Yo recomiendo, y sí, de repente es como la escuela antigua, lucho mucho porque el plano a mano alzada se quede como plano inicial.
Porque muchas personas actualmente ven y dicen, ya, sí, pum, y van y lo plasman todo en un plano virtual, y que realmente las ideas se quedan muy sesgadas, no pasa lo correcto visto en el inicio, no pasa exactamente al plano digital. Hay una pérdida de información en ese transcurso. Por tanto, lo que se hace es siempre un plano a mano alzada, como el que vemos en la imagen, que determina espacio, determina zona, no necesariamente especies. Dice, en qué zona puedo poner yo, acá va a ir una planta alta, planta baja, y en la especie la puedo seleccionar después. Entonces, el plano a mano alzada puede ser, las ideas se vienen en un cuaderno, en una hoja cuadriculada, en un papel bond, puede ser visto en muchas formas. Yo tengo que ejemplizar de la mejor manera, representar mi espacio con lo que tengo. Siguiente, por favor. Puede ser a colores, puedo ponerle colores. Puedo ponerle, incluso jugar con las reglas, jugar con escuadras para ponerlo más... en realidad el plano de alzada ya se ha tecnificado de verdad. Se ha tecnificado bastante. Hay mucha gente que usa acuarelas. Yo he vendido diseños con planos a mano alzada. Y los he vendido porque cuando yo digo vender no me refiero a un tema monetario, me refiero a vender de convencer a la persona y decir, wow, tenía una idea la persona de un jardín, yo quería un jardín japonés. Y cuando dicen plano de alzada han terminado diciendo, no, yo quiero un jardín desértico. Se han enamorado de mi plano. Se han enamorado de mi plano y yo lo he presentado a mano alzada. Simplemente determinando, justificando los 3 criterios básicos y pudiendo especificar. ¿No? Ahí vemos en la imagen, los planos son prácticamente, o deberían de ser prácticamente, la gráfica de la realidad, ¿no? Ejemplizado, le ponen acuarelas, colores, ¿siguiente? ¿No? Y lo otro ya sería entrar a la parte digital. Señores, en la parte digital hay N programas. Ya en este momento existen realmente N programas. SketchUp, 3D Max, 3D, CorelDRAW, hay 1000 programas. Yo particularmente recomiendo mucho y uso mucho uno que se llama el Garden Planner. Garden de jardín, en inglés, Planner, de planificación. Garden Planner. El Garden Planner viene en varias versiones, versión 3, versión 3.1, 3.2, etcétera, hasta la 9 me parece que llega, y simplemente lo que cambia son los iconos. El Garden Planner te bota una vista en planta, es decir, desde arriba, vista desde arriba, ¿no? Y te permite jugar mucho con más que con las texturas, con los espacios. Permite agrandar plantas, es muy dinámico. Les voy a mostrar algunas imágenes. Adelante. Esa imagen que tenemos en la pantalla pueden ver que es la imagen del Garden Planner, ¿no? Te permite usar mobiliario, te permite usar plantas, y el tema es cómo tú lo juntes, cómo tú lo juegues. Siguiente. Y es como tú ese es SketchUp, ese es un 3D ya, ¿no? También, ¿sí? Como le digo, en la forma virtual es amplio el diseño, y ya depende del diseñador y del paisajista lo que vaya a hacer o no hacer con su espacio, ¿no? Y teniendo el plano, lo que viene, señores, es poner en realidad lo que estoy viendo yo solamente en mi cabeza, en un plano, a mano alzada, en un plano virtual incluso. Pero llevar a la realidad es la parte de la cereza del helado, ¿no? Esa parte, adelante, es la instalación. El cuarto paso es la instalación. Y la instalación viene de la mano de algo más. La instalación viene de la mano del mantenimiento y del cuidado. Porque no gano nada yo instalando un jardín precioso, espectacular, y le doy 0 mantenimiento y no lo puedo continuar viendo en el tiempo y ver lo que yo busqué. Porque muchas veces las plantas que yo puedo instalar el día de hoy, el árbol más grande que puedan conocer ustedes, en algún momento fue un arbolito de ese tamaño, una plántula pequeña. Y fue creciendo porque su especie le llevaba a eso, a conseguir gran tamaño, pero en algún momento fue así. Entonces, si yo no sé calcular bien los espacios, los volúmenes, la separación, los colores, las texturas, la estacionalidad, puedo el día de hoy poner una planta así adelante, y el día de mañana, delante de mi jardín, y el día de mañana me crece como un árbol y me tapó todo el jardín. Y ahí no hice nada, porque no pude ver la cuarta dimensión, lo que tenía esa planta. ¿Ok? Conseguiremos formas como la que vemos en este momento, jardines diseñados como el que vemos en este momento, que les explicaré en otras conferencias virtuales, estilos, les hablaré de estilos, les hablaré
de tipos de jardín, de tendencias a nivel mundial, de espacios públicos diseñados, de espacios privados diseñados. Este es un solo ejemplo nada más que he querido yo sacar esta imagen porque tiene mucha vegetación para ver la densidad que se puede generar. Ese jardín les aseguro que mide, no sé, 4 por 5 por 4, no tiene más. Y sin embargo, miren que parece una selva exótica, parece un gran paraje. Siguiente, por favor. Y como último ejemplo, y ya para cerrar esta conferencia virtual, les quiero mostrar simplemente un ejemplo de un pequeño diseño, un ABC realmente, porque no tiene mucha complejidad de este diseño. La casa que me piden diseñar es la casa que vemos en la pantalla, ¿no? Vemos una casa que tiene un gran espacio verde, sin embargo mantiene 2 árboles, tiene plantas en la parte frontal y son mi eje, mi entorno, mi espacio que tengo para diseñar, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago con eso? Le juego una vista en planta, un plano a una alzada con regla y esto, y saco inicialmente mi plano a una alzada y después presento mi propuesta a mano alzada. Siguiente, por favor. Entonces, en base a la propuesta que yo tengo, voy a generar vistas. Porque una vez que pase la propuesta a mano alzada a un tema digital, puedo generar vistas. Las vistas frontales, laterales, de fondo. Siguiente. Me voy a generar vistas distintas. Y acá ya voy viendo un poco o ejemplizando cómo podría quedar mi jardín. Igual en una vista en planta, ya le aumenté una piscina, respeté los 3 árboles que tenía, le jugué con un tema de flores al inicio. Ahora, todo esto no fue determinado solamente por quien les habla ni por el diseñador. Esto fue conversado con el cliente o con la clienta y hubo un corte de explicación, concepto y línea de diseño. Si no, no se hubiese llegado a esto. Siguiente, por favor. La vista sin árboles, ¿cómo quedaría mejor? Con árboles, sin árboles, ¿qué espacio me merece más? Me conlleva a mí a tener, de acuerdo a la demanda del cliente, qué espacio quiero yo proponer, qué espacio no quiero hacer, simplemente para una vista, ¿no? Y finalmente, ¿cómo quedaría o cómo queda mi jardín? De lo que era el inicio a lo que es al final la propuesta totalmente asociada con lo que demanda el cliente y con lo que yo deseo, ¿no? Señores, creo que en este corto tiempo se ha podido hablar mucho de los patrones básicos, los criterios básicos. Los 4 criterios básicos son más criterios realmente. Me gustaría hablarles mucho más de jardines, pero tenemos que ser un poco cortos para poder brindarles más presentaciones dirigidas a un mismo tema o a un tema puntual y poder compartir más, tanto con los vecinos del INSE como con el público en general, de estos temas, ¿ok? Porque en verdad esto de acá, el mundo verde es muy amplio y bajo la municipalidad y bajo el distrito del INSE manejamos las áreas verdes de manera responsable, de manera tecnificada. Tenemos ingenieros, me incluyo, y dirigentes muy comprometidos, con mucha técnica y mucha pasión por lo que hacen. Tenemos vecinos muy comprometidos y que saben lo que piden y que saben lo que hacen y que saben lo que exigen, lo que demandan, y estamos para servirlos. Entonces, esta es una ponencia de todas las que vienen y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.